Señor Jorge Iván Matos. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Qué bueno. Acércate, háblalo un poquito para donde ti. Ahí. Ok. Exactamente. Ahí. Todo en orden. Todo en orden. Sobreviviendo a este clima tan favorable que tenemos hoy, ¿verdad? Sí. Mira, Jorge Iván, cuéntame de ti. Primero, date las gracias porque tuviste la confianza de escribirme para poder hacer esto, que no es característico en ti tampoco el lanzarte así. No, no lo es. De hecho, esto de hace muchos años ya una amiga mía me ha en repetidas ocasiones dicho que yo debería como que contar esa historia. Y yo pero todo el mundo que me la pregunta, Tú se la digo. Yo se la digo. Y ya. Y ya. Y ella que no, que tú deberías escribir algo. Y yo no soy muy dado a sentarme a escribir. Y entonces, las otras, yo sigo de manera muy frecuente el podcast de Joe Rogan y de Rich Roll. Sí. Y entonces... Que son formatos parecidos a este. Exacto. O este es un formato parecido a ese. Exacto. Sí, no, porque hay que guardar la distancia. Y entonces, casualmente, la semana pasada, entre lo que estaba montando, oí el podcast tuyo con Humberto. Y entonces, la semana pasada, de nuevo, esta persona... pues podemos decir quién es, ¿verdad? No importa. Brenda Shaw. Brenda Shaw, que es una argentina dominicanizada. Exacto. Que ahora va para Kona. Sí, que clasificó a Kona. Yo, igual en la introducción, me voy a asegurar de decirle a la gente, porque hay mucha gente que sigue el podcast, que corre, que hace triatlón y que hace diferentes cosas. O sea, que probablemente saben de qué estamos hablando. Pero hay mucha gente también que ha empezado a conectar con nosotros en el podcast que no es del mundo del running. Porque la mayoría, de hecho, de los episodios que hemos hecho no es de running. Brenda va para Kona, que es el campeonato mundial de Ironman. De la distancia larga. De la distancia Ironman. Sí, distancia Ironman. Exacto. Porque Challenge es otro y tiene su... Exacto. Y Ironman también tiene el campeonato del 70.3, que es la distancia media. Sí. Cariñosamente conocido como medio Ironman. Medio, exactamente. Ironman, ese que el de Kona entonces es Ironman sin apellido, como dice Raúl. Exacto. Entonces, estamos hablando de lo del Ironman porque esta historia de la que le estamos como que peleando el preámbulo a la gente, el título del episodio lo dice. Tócamele ahí a Sheila, tócale el cristal ahí. Porfa. Un poquito. el título del episodio, pues le habrá dicho a la gente más o menos de qué estamos hablando. Yo le voy a poner tal cual como tú me dijiste. Mi historia de gordo a Iron Man. De gordote, sí. Porque yo no te conocí así, yo no te conocí obeso. Me dijeron que tú tenías la cara redonda. No, bueno, tú verás en mi... Sí, tienes que compartirme un par de fotos. Exacto. Pues esa historia comienza hace precisamente ahora en marzo, serían 12 años que yo tomé finalmente la decisión de hacer algo. Y ese algo fue acabar, me operé, me hice una operación bariátrica que se llama el gastric sleeve. Esa es la manga gástrica. Ajá. Y... Antes de llegar a ese punto, ¿qué te hizo llegar ahí? ¿Qué fue lo que tú... ¿Por qué tú sentías o tú decidiste que tú necesitabas hacerte la manga gástrica? Como mucha gente que se encuentra en esa situación, yo había hecho todas las dietas habidas y por haber. Yo agarraba y rebajaba 30, 40, 50 libras y después volví y las cogía con intereses y durante y durante vamos a decir mis 20s de eso fue increciendo. Entonces
un día, un fin de semana. Todo esto transcurrió como que entre un sábado y un lunes por la mañana. Un sábado en la noche, ya yo vivía en Punta Cana, y salimos para una discoteca. Ya tarde en la noche, 3, 4 de la mañana, yo no me recuerdo. A mí se me hincharon tanto las manos y los pies que yo tuve que quitarme el reloj y soltarme los cordones de los zapatos. ¿Qué? Uh-huh. Entonces... Eso era producto de la obesidad. Sí. ¿En qué peso tú estabas? Yo en ese momento, yo no me tendía a pesar, obviamente, porque uno... O sea, yo entiendo Mira, quizá por qué, pero tú sentías que era... que era una alerta que tú no querías conocer. Cuando uno está a ese nivel, uno está en un estado constante de negación. Tú todos los lunes vas a comenzar una dieta porque tú dices, yo me pongo a dieta, yo rebajo y yo puedo hacerlo y yo esto y nada es nada. Y tú entiendes que yo estoy gordito, pero eso no me afecta y no, eso no es verdad. Uno vive en un estado constante de negación de todo. Años después, me estoy adelantando un poco, años después después de la operación, por razones ya que no llegan al caso, por una situación extraña, tuve contacto de amistad con un terapeuta que él lo que trata es dependencias. Okay. Tanto alcohólicas, drogas, azúcar, juego, comida, juego. Y la gordura mórbida no es más... La patología no es más que una adicción. Entonces, el adicto vive en esa negación. Okay. Entonces, ese punto bajo mío, ese fondo que yo lo toqué ese fin de semana. Y entonces pasó eso el sábado, en la madrugada. Y entonces el lunes, eso fue como octubre, principio de noviembre. Entonces el lunes, cuando yo me voy a alistar, me estoy alistando para irme para el trabajo, me voy a poner los zapatos. Estoy sentado en el pie de la cama. Y me tuve que desabrochar los pantalones, soltar la correa y bajarme el zipper. A poder ponerte los zapatos. Contener la respiración para llegar a un pie. Wow. Amarrarme los cordones, subir a tomar aire como si estuviera bajo el agua. Wow. Y volver a bajar. Sí. Para amarrarme el cordón otra vez y volver otra vez a subir. ¿Tú vivías solo? Yo vivía solo. Okay. Entonces, tú en esos momentos de tu vida, quizá en esa situación no porque tú estás solo, pero cuando pasó, por ejemplo, el tema de la discoteca, que salieron a tomarse algo y tuviste que desamarrarte los zapatos, que quitarte el reloj, o sea, de tu círculo, porque hubo algo que Raúl me dijo. Yo le dije, mira, me voy a sentar con Jorge Iván. Y me habló muy bien dentro de todo el proceso, pero también me dijo que como te conoce de hace mucho tiempo, también como que la gente se acostumbró a verte así. Sí. No sé si te pasó con todo el mundo, si hubo alguien que en algún momento te dijo algo. Sí, mucha gente te lo dice, pero vuelvo a lo del estado de negación. Sí. Que mucha gente te lo dice. Que a propósito, tú tienes una conversación un poquito más breve que la que vamos a tener aquí, pero igual igual de valiosa con Raúl. Lo voy a linkear aquí en la descripción, que es un video que Raúl hace hablando contigo sobre parte del proceso de tu proceso. Sí. Cuando estaba con lo de Ref3, pero como parte de tu proceso de obesidad a hacerte Ironman. En el canal de YouTube de la esquina del sofá está, pero lo voy a linkear aquí. Entonces, la gente te lo dice, pero uno vive como que en ese desconecte de querer aceptar esa realidad. Claro. Entonces,
nada. Yo estoy viviendo en Punta Cana, yo estoy trabajando, yo estoy soltero, yo pienso que estoy feliz, yo estoy ganando dinero, yo estoy en un ambiente súper chévere, que estoy en ese momento allá todo el mundo está fiestando y tirando para adelante. Y entonces, pero aunque uno está en ese estado de negación, eso no está lejos de esa realidad. Tú siempre la ves en el espejo. Okay. Eso está ahí, latente. Entonces, uno trata de... Uno enmascara eso, pero eso... El adicto vive con... Vamos a decir, con esa vergüenza. Siempre. El que diga lo contrario está en ese proceso de negación. Exacto. Dice, eso es mentira. Entonces, pasan unos días y me recuerdo como ahora, el 25 de diciembre de ese mismo año, voy a casa de una prima de mi mejor amigo, que ellos, los primos de ellos siempre se juntan y todos somos más o menos de la misma edad y estábamos todos juntos en el colegio. Y entonces una de las primas de mi mejor amigo se había recién operado también. Ella también había dado a luz. Ella siempre, toda la vida igual fue gordita, igual que yo, y había salido embarazada y eso se multiplicó. Y entonces ella se operó. Y cuando yo vi a esa muchacha, era totalmente otra persona. En ese momento tú empezaste a considerar el tema de la manga. Ya yo lo venía considerando. Ok, eso quizá te lo reafirmó. Exacto, eso me lo reafirmó. Yo me senté con ella, ella me explicó todo el proceso y inmediatamente en principio de diciembre yo hice cita con el doctor Yuyo Gotance. Entonces fui para allá y decidido. Porque yo no veía otra salida. Pero eso era yo. Mucha gente quieren como que a veces como que criticar el que una salida fácil, el tú operarte. Eso te iba a decir, que la gente puede interpretarlo de esa forma. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la operación, como yo siempre digo, es un muy buen primer empujón. Pero no es la solución. Porque tú te estás operando el estómago, no el cerebro. Exacto. Entonces, el problema está arriba en el software. Que ahí es que está el key del asunto. Exacto. Entonces, pues, nada, voy a la cita con Yuyo, decidido que yo me voy a operar, que me mandan a hacerme todos los exámenes del lugar. Y cuando salen los resultados, él me manda a citar otra vez. Y me lee la cartilla, como en buen dominicano decimos. Los resultados de los análisis. De los análisis. Que tú tenías en ese momento, ¿cuánto tiempo que no te hacías unos análisis? Quizá por ese mismo proceso de negación. No, que en esa época yo tenía 28, 29 años. No, yo no tenía, vamos a decir, ninguna razón por la cual irme a hacer todos esos tipos de análisis. Entonces, él me dijo, mira, sea cual sea la decisión que tú vayas a tomar en el día de hoy, tú tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque con esto que yo tengo aquí en la mano, tú eres un excelente candidato para tener un episodio cardíaco antes de que tú cumplas los 40 años. Eso me cayó como una pedra. Tú 28, 29 años yo tenía en ese momento. Tú tienes el hígado graso. Tú eres prediabético. Wow. Tú eres hipertenso. Ya. Tienes apnea del sueño. Asmático. Que con ese tema de la prediabetes, tú sabes que la gente se equivoca y cree que por tu obeso solamente. Yo no tuve obesidad mórbida, pero sí tuve sobrepeso. Y tuve un tema de prediabetes, pero un sobrepeso que la gente no lo notaba. Nada más que cuando ven el Jorge de hace
7, 8 años al Jorge de hoy, la gente sí se da cuenta. Y yo tuve un tema de prediabetes que la Sí. gente se descuida. Con eso, yo creo que es un asesino silente porque la gente no lo piensa. Muy silente. Porque es que uno está expuesto a azúcar en todo. Sí. Cualquier cosa que tú compres que viene dentro de una caja, hay una alta probabilidad de que venga con azúcar añadida. Sí. Y no tiene que ser dulce. Bueno, yo cuando hice el proceso de la desintoxicación, porque me sentía o siento todavía que tengo un tema de adicción al azúcar, yo hice un episodio con Wendy Durán, que lo voy a linkear también en la descripción a propósito que estamos haciendo el comentario. Y yo revisando todo lo que me comía, hasta la galleta de soda, tienen azúcar. Sí, sí. Bueno, yo hice eso mismo con Wendy a través de Triciclo. Pero sí, es en todo. Y te confieso que yo soy dulcero y soy adicto a la Coca-Cola. Pues ahora me la bebo cero, pero vamos a decir, es un chin menos mala. Yo le ando corriendo cada vez que... Porque yo igual, yo me tomaba 2 y 3 diarias antes. Sí. Yo desayunaba con una Coca-Cola. Y antes de agotarme me tomaba una Coca-Cola. Y después que hice un proceso... Nosotros estamos... República Dominicana es un país de creencia católica, mayormente. Y en Cuaresma, yo nunca había hecho el tema del sacrificio que uno hace. Ajá. Entonces lo que hice fue que lo que me ayudó a romper ese mal hábito de la Coca-Cola fue durar esos 40 días sin tomar Coca-Cola. Y todavía hoy yo salgo y cuando voy a tomarme, cuando me dicen que tomarlo, miro para la nevera y veo ese rojo con blanco que llama tanto la atención y digo, una botella de agua. Una soda amarga, por sí, favor. Sí. O un agua con gas. Sí. No, sí. Porque todavía el sol de hoy, yo lamentablemente todavía tengo... Sí, no, dale. Yo haciendo señas de que bajito. Dale, no te preocupes. Ese es uno de los temas que tengo que acabar de romper. Sí. Pues entonces, siguiendo nada, Yuyo me canta eso. Sí. Y ahí mismo cuadramos fecha de la operación. Sí. Que fue no me recuerdo la fecha exacta, pero sé que fue para principios de marzo. Quiero decir que fue como para el 6 o el 8 de marzo. Yo me recuerdo que fue el lunes después de la Semana Santa. Okay. De ese año. Y tanto era que él me mandó a poner a dieta. Antes de operarme. De hecho, él me dijo, mira, la fecha es tal, pero si tú tienes que ponerte a dieta de aquí hasta allá, y si tú no me cumples esto, tenemos que postergar la operación. Entonces, viene el día de la operación. Y el día de la operación a mí me pesaron antes de entrar al quirófano. Y yo pesé 286 libras. 286 libras. Uh-huh. Es decir que ya yo vengo... Y ya tú venía un mes y pico haciendo dieta. Es decir que yo estaba por encima de la tercera. ¿Tu estatura cuánto es? Para que la gente tenga 5'8". 5'8". Uh-huh. Wow. Yo estaba... Yo pesaba más que un peleador de peso pesado de boxeo. Wow. El peso de corte, es decir, que no pueden pelear por encima de ese peso. Un peleador ¿Por de debajo? No, por encima. Por encima, ok. El peso corte es 265 libras. Ah, ok. Bueno, que no puede estar por encima de ese peso el día del pesaje. Exacto. Porque con el boxeo tiene su truco, igual que los otros deportes de combate. Pero estos son unos animales que miden 6'2", 6'4", son unos tanques. Claro. Entonces, que quizás suben 10 libras de un día al otro para tener más fuerza en su golpe.
Y todavía subiendo 10 libras, estamos hablando de 275 libras. Pero yo estaba unas buenas 25 libras por encima de eso. Y probablemente midiendo quizá un pie menos Exacto. que un boxeador peso pesado. Ajá. Wow. Entonces, me opero. Y... Tú sientes, y perdona que te interrumpa, tú sientes que antes de hacerte ese proceso de la operación, tú hablas de un proceso de negación, tú hablas de diferentes situaciones que tú sentías y que sabías, aunque quizás no la transmitías afuera. ¿Tú sientes que en algún momento tú caíste en un, no sé si diagnosticado o sin diagnosticar, en un tema de depresión por ese proceso? Sí, sí, claro que sí. Yo viéndolo ahora, Sí. sé que fue así. Pero en ese momento yo no me lo dejaba reconocer. Pero yo perfectamente te digo que sí. Okay. Porque que como uno se siente y como uno ve al mundo desde esa óptica es uno tú sabes Que no está bien. que no está bien. Entonces uno se autoflagela con que el culpable eres tú. Sí. Y entonces eso induce más a ese ciclo vicioso. ¿Tú sientes que hay una conversación, hay un podcast de Joe Rogan a propósito, Uh-huh. con Pete Attia. Bueno, no en el El podcast, doctor. sí, pero no en el podcast de Rogan que él hace eso. Él tiene un TED Talk donde él habla de la obesidad y habla de cómo él antes veía el tema de la obesidad como algo que la persona obesa elegía. ¿Tú te sentiste en algún momento que la gente entendía que tú eras gordo porque tú querías ser gordo? ¿Que eso es una decisión que tú tienes que tomar y dejar de serlo? Mira, uno, vamos a decir que uno conscientemente no lo elige. Ok. Pero yo sí reconozco que no yo ponía muchas excusas y yo decía o tú oyes mucha gente no, pero que yo no como tanto, que yo tengo un Sí. problema hormonal. Yo que no, mentira. El que está en ese nivel es porque tú lo haces. Mi mamá toda la vida ha sido hipocondríaca de Ok. medicarse todos los días. Ok. Ella se bebe una pastilla todos los días de que yo tengo uso de razón. De algo. No, para las tiroides. Mi mamá Ok, para las es tiroides. hipocondríaca. Ok. Y mi mamá es una mujer delgada. Y siempre lo ha sido. Ujú. Ella pelea con sus 5 de libras de aquí para allá y de allá para acá. Pero mi mamá toda la vida ha sido delgada. Entonces, yo nunca tuve ningún problema de tiroides. Ni de ningún problema hormonal. Mi problema, como yo digo, era del codo. Sí. Y del hombro y el tríceps. Sí. Entonces, una de las cosas es que uno debe reconocer que sí, que uno es... Que la decisión yace en ti. Sí. De tú tomar control de tu situación. Y tú eres responsable de tus actos. Entonces, sea la decisión que tú tomes, Sí. yace en ti. Y depende de ti. Yo tuve la suerte que después de que me operé, Papá Dios puso 2 ángeles en mi camino, que Alex Calle y Cyril de Longuén, que Alex es entrenador físico. Él estudió eso en Florida State. Y él estaba retomando ese tema ya en Punta Cana de nuevo. Y Alex me cogió debajo su manga y me comenzó... Inmediatamente me dieron, vamos a decir, de alta para comenzar a hacer ejercicio. Fuego para el gimnasio. Entonces, te dan de alta y tú te topas con esos 2 ángeles, como tú dices. Exacto. Me dan de alta. Alex y Cyril... Alex me adopta, vamos a decir, en ese sentido. Y comenzamos a entrenar. Y yo, en menos de un año, bajé
en un año justo, vamos a decir, bajé más de 100 libras. Que la manga gástrica es eso, no es que te sacan... Exacto. o sea, No es que me sacaron toda la grasa de adentro. exacto. Entonces, rebajé. Rebajé y... ¿Cómo tú trabajaste la parte psicológica, Jorge Iván, entonces? Porque Yuyo, tu médico, te dijo, tienes que hacer algo. Exacto. Porque yo puedo operarte o no operarte, pero tú eres el responsable. Eso me dio un muy buen susto. Eso me marcó. Ujú. Y yo entendí que el responsable, de ahí para adelante el responsable era yo. Y yo tenía que tomar alguna acción. Entonces, entre a alguien yo le hice ese cuento una vez, que entre lo que yo iba rebajando, yo decía que era como no me recuerdo si tuviste en los paquitos cuando Superman es un muchacho y va descubriendo sus poderes, que puede brincar en chimalejo, Sí, uno va descubriendo no, sino que las limitantes tuyas se van desapareciendo un poco. Ya no hay que desabotonarse el pantalón para... No, uno... O sea, que quizá ir conquistando es como en el triatlón y como Sí. como en la vida en general. No, pero... Quizá exacto. ir conquistando cosas y viéndote menos limitado, como tú dices, pues te fue... No, y eso te va empoderando y tú te sientes... todos los días te sientes mejor y tú hoy hiciste 5 pechadas de corrido. La semana que viene fueron 10. Sí. ¿Tú me entiendes? Cosas pendejas, pero sí. Sí. Pero que Es como, ¿qué edad tú tienes hoy? ¿Cuántos años tú tienes? yo tengo 41 hoy. 41. ¿Tú no jugaste Sonic? ¿O sí? Sonic the Hedgehog. Sonic de Sega. Sí, claro. Pues como Sonic, que llegaba a un punto... yo no me acuerdo qué. Había algo que Sonic llegaba ahí y eso lo empujaba más todavía. Sí. Pues eso. Exacto. Eso, como los checkpoints. Ajá. Entonces, cositas así por ejemplo, poder brincar una cuica. Vainas así. Entonces, una de esas precisamente fue correr. Ok. Entonces, nada. Me brinco un buen pedazo. Ya yo rebajé. Me voy para... Hiciste ese switch mental de dejar esa de que las porciones son menores. Lo bueno de la operación es que físicamente te limita Sí. a eso. Y entonces, pero ahí está el quid del asunto. Si mi estómago, la capacidad es esta taza, Sí. es muy distinto a que tú la llenes de legumbres, lechuga y carne, que tú la llenes de helado Sí. o de Oreo o qué sé yo qué. Porque como yo le digo a la gente, yo al sol de hoy, yo me puedo comer una pizza entera. Sí. Yo lo que no me la puedo comer de una sentada. Claro. Pero si tú me das una pizza, yo me la como en el transcurso de una tarde. Sí. Entonces, ¿cuántas calorías tiene una pizza? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Entonces, ahí es que está el key del asunto. Entonces, Tuviste que aprender a comer. yo aprendí a comer. Y eso fue una de las cosas que aprendí a través de Alex y de Cyril. Ok. Entonces, nada, rebajo. Bien. Pasan unos años, todo muy bien. Me voy para Canadá a hacer mi posgrado. Viví 2 años ya. Ok. Me caso. Y regreso para Punta Cana. Todavía aquí no estamos entrenando running ni triatlón. No, Ok. regresamos para Punta Cana. Entonces, cuando llego a Punta Cana de regreso, casualmente fue en medio de la crisis económica americana y qué sé yo qué. Y entonces, cuando llegué aquí, unos proyectos que yo tenía se me cayeron y me encontré sin trabajo unos buenos meses. Ok. Y entonces eso
nada, comencé a coger algo de peso para atrás. Una cosa que también quería decir que otra de las cosas que Yuyo me dijo en su momento es, después de la operación me dijo que, y eso se me quedó muy marcado también, que el 80% de los pacientes bariátricos recuperan el peso. Un 40% de su peso al cabo de 2 años postoperatorios. Y un 40% de los pacientes bariátricos recuperan todo el peso perdido o más. Al cabo de los mismos 2 años. O al cabo un poquito más. Ok. Entonces, vuelve el tema de que el ambiente, la situación, estás sin trabajo, o sea, eso te descontrola emocionalmente un poquito. Exacto. Pero tú eres responsable de lo que tú haces y de lo que tú te metes en tu boca. Y tú eres responsable de tus actos. Eso depende de ti. No hay más nadie. Que la excusa de que no, que yo tengo mucho trabajo y que no lo que tiempo. más cercano que me queda y no tengo tiempo, que lo cerca que tengo un Wendy. En Wendy hay opciones para tú comer bien. Claro. En todas partes las hay. Lo que está en ti es no comete el baconator con la papa frita y el refresco. O si está en keto, cómetelo sin pan. Sí, es otro tema. Exacto. que después hablaré de la keto, pero entonces, nada. Volví a picar otra vez en como 210 libras. 210, ok. Ajá. Y me meto en el gimnasio. Y a mí yo nunca he sido muy de gimnasio, de estar trancado. No soy un gym rat, como digo, pero comencé a rebajar otra vez. Y eso te mantuvo ahí, igual que las otras cosas que fuiste consiguiendo, te mantenían motivado. Exacto. Pero en el gimnasio, que era un gimnasio que estaba ahí en Punta Cana, quedaba en un cuarto piso. Yo veía a un grupo de carajos que los martes y los jueves se juntaban en la esquina abajo o a salir huyendo o a montar bicicleta. Te llamaba la atención. ¿Quién estos tigres? Estos carajos. Entonces, entre ese grupo de tigres, había una balsa que... Balsa en República Dominicana hay mucha gente. Mucha. O mucho de lo que sea. Exacto. Había un grupo de ellos que eso bebían y fumaban más que yo. En los buenos tiempos. Sí. Oye, porque yo fumaba. Oye, qué sinvergüenza. En los buenos tiempos. Exacto. Yo fumaba. Tú fumabas también. Yo fumaba también. El día que no pasó nada, yo me fumaba una cajetilla de Marlboro rojo. Tranquilo. No había pasado nada. Salía a beber sin una noche. Sin estrés. Sin estrés. El día que había 3 en la obra y que yo qué, eran fácil 2. Y si salía a beber esa noche, me fumaba una cajetilla entera en una noche. Wow. Tranquilo. Y entonces viste ahí en ese grupo parte de los muchachos con los que tú salías que fumaban y bebían más que tú. Exacto. No voy a mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes son. Entonces, yo, coño, estos tigres, ¿qué es lo que ellos hacen? Cuando me contaron de que no, que hacen triatlón. Y yo, ¿qué es esa vaina? Y no, que tú nada y montas bicicleta y después corres. Yo, estás loco. Estás loco. Entonces, ese año veo que organizan un triatlón en Punta Cana. Sí. Y los tigres del gimnasio fueron y me contaron y que tú tienes que hacer qué, que tú tienes que nadar 750 metros y después salir a montar 20 kilómetros de bicicleta y después 5 corriendo. Sí, y yo mierda, pero qué loco están estos carajos. Y pues nada, pero eso se me quedó en la cabeza. Ahí, claro. Coño, sí, la semillita ya estaba sembrada. Exacto. Entonces, esas navidades, mi ex esposa quería unos patines. Okay. Para ella de que comenzara a hacer ejercicio y ella iba a comenzar patinando.
Y fuñó con los patines, le compro sus patines. Y me gasté $300 y pico entre patines, rodillera, codera, muñequera, todos los periquitos. Y llega, qué sé yo, como... Pasaron como unos buenos 5 meses, sí, unos 5 meses, y los patines estaban en su caja. ¿Qué? Y yo, mira, dime de los patines. ¿Qué vamos a hacer con los patines? ¿Qué vamos a hacer con los dichosos patines? No, que yo no quiero ir no quiero salir sola, que yo ven, yo voy a salir contigo. Yo voy a ir corriendo al lado de ti. Ok. Y ese fue el primer día que yo me atreví y fui trotando con ella, ahí en la avenida 1 de noviembre de Punta Cana. Sí. Y troté con ella media hora. Y pero yo no estoy cansado. Para que tú veas. Y no me siento sofocado. ¿Tú no conocías esa sensación antes? No, Claro. nunca. Porque las únicas veces que yo corría, acababa muriéndome. No era media hora y acababa muriendo. Exacto. Sí. Entonces, yo, wow. Pero fíjate. Entonces, días después, en un cumpleaños, me encuentro con el coach original, el ingeniero Carlos Graciano. Y digo, ya yo había preguntado y todo el mundo me ha dicho, creo que el Carlos que... Yo le digo a Carlos que, mira, a mí me interesaría aprender y ponerme a entrenar. Me dijo, sí, está bien, no hay ningún problema. Y en junio del 2012 comencé a entrenar para mi primer sprint, que fue el Trimaco del 2012, de septiembre del 2012. Y ese fue mi primer triatlón, que fue en Juan Dolio. ¿Y en qué momento pasamos, Jorge Iván, de un triatlón sprint a decir, yo voy a hacer Ironman Cozumel? Cozumel fue tu primero. No, ¿cuál fue? Mi primero fue Arizona. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer Ironman. Exacto. Entonces, ay, coño. Dale, tranquilo, no importa. Inmediatamente uno cae en ese mundo. Sí, empieza a investigar. No, dale, exacto. no importa. Uno, porque también todos esos tigres estaban, entrenando ya para ser medio Ironman. Medio Ironman no. Ya ellos habían ido al Ironman de Nueva York, que fue en el 2011. Creo que fue en el 2011 o el 2012. Y entonces ya de una vez por ello... ya tú conoces. Ya yo voy conociendo y de una vez buscando en YouTube los videos de Kona. Sí, porque eso es lo que uno ve. Exacto. Y entonces ese año, el 2012, fueron las Olimpiadas en Londres. Que fue el primer año de... No, el primer año no. Perdón, ese no fue el primer año del triatlón, perdón. Pero esa, ahí está, en esa Olimpiada estaban los Brownlee, estaba Javier Gómez, Mario Mola, sí. Entonces... Que en esa Olimpiada, si mal no recuerdo, en esa Olimpiada fueron Alistair, Johnny y Javi. El podio fue exacto. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee y Javier Gómez. El mejor triatleta de la historia. Exacto. Entonces, y yo estaba también muy pendiente a la Olimpiada, también por la natación. Porque yo, muchacho, había nadado. Sí. Y todo el fenómeno de Michael Phelps. Exacto. Pero también estaba muy pendiente a la natación porque como comencé a nadar para el triatlón, estaba como que obviamente viendo esos tigres nadar que son unos extraterrestres, no nada comparado con uno, pero... Y la forma para nadar en piscina y el nado en piscina y el nado para prepararse para hacer triatlón es muy diferente. Es totalmente distinto. Muy distinto. Pero la técnica es... las básicas son... La técnica básica es la misma para los dos. Entonces, nada. Septiembre fue mi primer sprint. En noviembre fue el Tricana.
Okay. que era el antiguo 70.3, y también hacía un sprint. Hice el sprint de noviembre. En diciembre hice mi primer olímpico en el Trimaster, también en Juan Dolio. Olímpico ya es, porque el Extense Sprint lo dijimos, 750, 20 y 5. Exacto. Olímpico es 1500 metros de natación, 40 de bicicleta bici. y 10 corriendo. Exactamente. Todo el mismo día y todo uno detrás del otro, para los Así. que se están haciendo la pregunta. Exacto. Y sin pausa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya esos tigres venían enchuchando para irse para Puerto Rico. Hacer el 73 por Al 70.3 de Puerto Rico. Ok. Y naturalmente, ¿Tú estás en el grupo? yo estoy en el grupo. Y yo, ¡vamos a darle! Y uno se mete en esa carreta y sí. Y vamos, sin saber lo que me estoy metiendo, pero vamos. Sin saber lo que me estoy metiendo, pero vamos a darle para allá. Y sí, y me metí y fui y gocé muchísimo y sufrí muchísimo esa corrida, pero hice como 7 horas y media, pero terminé mi primer 70.3. 73 es la distancia de medio Ironman. Es 73 porque es la distancia en millas. Exacto. El Ironman en millas, la distancia es 140.6. En kilómetros, el 1900 de 1900 de nado, 90 kilómetros de bicicleta. Y después bajarse a correr 21.3 kilómetros. Calientico, porque después de hacer 90 kilómetros de bicicleta ya tú estás caliente. Exacto, y tienes las piernas sueltas. Sí, sí, sí. Yo me recuerdo que a mí me daban unos calambres en esa corrida que me arrancaban en la punta del dedo gordo y me llegaban como hasta aquí. Y el pie se me ponía así. Y yo acababa arrastrando el pie. Mira, tú sientes que en ese proceso, porque todavía un sprint, si tú no estás buscando performance de buscar un podio en grupo de Dani, mucho menos, pues tú no te cuidas tanto y puedes fallar un entrenamiento porque tú lo que quieres es terminar. Igual en el 73, pero también cuando las distancias van subiendo, uno se hace más aware, más consciente de la alimentación. ¿Tú sientes que ese proceso de entrenar triatlón te ayudó con el tema de ser más consciente con tu alimentación? Sí, porque también en ese ambiente que yo caí de entre Carlos, Cristian, Garrido, todo lo que estábamos en esa época, y más ahí en Punta Cana, eso era un tema siempre latente. Sí. Entonces, por ejemplo, Cristian es de la gente que... Cristian está casado con Carla, su esposa. Los dos son triatletas, son Ironman los exacto. Dos. Pero también ellos, la familia de Carla es argentina. Entonces ellos viven por la carne. Sí. Pero son gente que... Eso es carne y vegetales y siempre comida natural y bien. Exacto. Okay. Entonces... Por eso que yo siempre siento a Cristian como con esa energía. Y como vivo, como... Eso es esa hemoglobina. Sí. Entonces... Obviamente eso siempre se hablaba y yo comencé a seguir esa corriente y cuando yo comencé a entrenar yo estaba pesando cerca de 195 libras, una cosa así. Okay. Entonces yo llegué a Puerto Rico fue marzo 2013. Okay. Exacto. Y nosotros nos fuimos para Arizona ese mismo año, en noviembre. Noviembre 6. Que fue el primer Ironman que hiciste. Mi primer full. Y yo llegué allá pesando un 170 o un chin por debajo. Wow. O sea, pasar de un punto de tu vida está
sobre las 285 libras, Ujú. porque hablamos de 280 cuando el día que tú te ibas a operar. El día que me Después de operé. tú tener un mes bajo un régimen, Ujú. un hábito alimenticio diferente, y pasar de más de 285 libras a 170. Sí. Yo me pesé antes de irme, en la mañana antes de irme para el aeropuerto. Me pesé y me recuerdo como ahora viendo el peso marcó 170 libras. Pero a mí se me aguan los ojos de pensarlo y no fui yo. De verdad. Jorge, en algún momento tú... Ya sabemos que tú tienes que hacer obligatoriamente el switch mental para poder conseguirlo y para poder estar en el punto en el que te has mantenido. Pero tú sientes que aparte de haber hecho ese switch mental, tú sientes que además de eso, algo cambió en ti ya después de ese proceso. Igual, yo no sé si me estoy explicando bien con la pregunta. Tú tienes que hacer un switch obligatoriamente en el cerebro para poder llegar al punto y mantenerte y no tomar ese peso de nuevo. Pero después de haber entrenado, después de haber hecho todo lo que tú estás haciendo, tú sientes que aparte de ese switch que tú hiciste previo, ya hay algo más que cambió, hay algo más... Hay muchas cosas que cambiaron porque la la persona que yo era en ese momento de mi vida antes de yo operarme no tiene nada que ver con quien yo soy hoy. Pero el acto que más marcó la diferencia es yo, como dije ahorita, yo soy responsable y reconocer que yo soy el responsable de mis actos. Ese es quizá el mayor switch. Entonces. Exacto. Entonces, eso todo yace todo en las decisiones que uno toma. Claro. El responsable de tu vida eres tú. La gente quiere deflectar y crear excusas por X y razón. Que yo no tengo tiempo. Mentira. Usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo para lo que usted quiera lograr. Que yo no tengo tiempo para entrenar. Levántese a las 5 de la mañana. No, pero que yo tengo un muchacho. ¿Está hablando de mí? Dímelo. No, que yo tengo el trabajo. No, Sí. que yo que no, Sí, que esto, sí. no, que lo otro. Oye, todos tenemos vida, todos tenemos Sí, situaciones, sí, sí. todos tenemos razones. Y la diferencia está en ese punto. Hay un punto en el que definitivamente tú decides. Tú decides, llegué del trabajo, son las 5 y pico, pero... ¿Sí? No, yo voy mañana. Ya ahí, ya. O sea, Pero ya, fuiste porque tú que tomaste esa Fuiste tú decisión. que tomaste la decisión. Mañana no vas a ir. O suena la alarma del reloj y tú dices... Bueno, mira, por lo menos abrí los ojos hoy. Mañana yo me despierto, seguro. Mañana no te vas a despertar. Entonces, ¿cómo te digo? A mí me pasa. A mí, todos los días a mí me pasa. A mí, esa alarma suena y es como si me dieran una puñalada entre la cabeza. Yo llego del trabajo a las 5 o 6 de la tarde y yo también estoy cansado. Y es más fácil uno quedarse sentado viendo televisión y jugando con la niña y tú me entiendes. Pero yo sé que por lo menos yo me autocreé eso de que yo tengo esa tarea todavía por cumplir. Entonces, si yo no salgo y me pongo mi licra, mi tenis y salgo a correr o a montar bicicleta o irme a nadar, no lo voy a... nadie lo va a hacer por mí. Y ese como... Eso... Y eso repercuta también en todos los aspectos de tu vida. Exacto. Entonces, el uno estar consciente de eso, Te hace más accountable, más responsable. exacto, más responsable de todas las gamas de situaciones que están alrededor tuyo. Tú sabes que a propósito de que hace un par de minutos decíamos de que así mismo como cuando uno va conquistando metas, uno se va sintiendo más comprometido.
poniéndolo en un espejo del otro lado, así mismo cuando tú vas aplazando cosas, te vas dejando arrastrar en ese hoyo. Sí. Te vas dejando es como una arena movediza. Ujú. Tú vas diciendo, más tarde lo hago, o no lo hago, o lo dejo para después. Y vas cayendo en un hoyo en el que cada vez más difícil salir. Y eso que tú acabas de describir es precisamente lo que es la obesidad. Lo único que la obesidad es la manifestación física de eso mismo. Yo voy a comenzar la dieta la semana que viene. Sí. ¿Cómo la voy a comenzar la semana que viene? Yo me voy a despedir este fin de semana con 2 bacon eaten, una pizza. Y te pasa el fin de semana entero comiendo disparate. Que no es, ojo, no es que no te lo comas, porque es un hábito. Y yo cada vez que hablamos de algo de nutrición aquí, hablamos de eso, de quizás no llamarle dieta, es un hábito. Pero en vez de comerte, si tú estás comiendo bien la semana entera, en vez de comerte el baconator con las papas y el refresco, cómete el hamburger nada más y tómate una botella de agua y no te comas la papa. Tú sabes, hay algo que yo no quiero dejar de preguntarte. Hablamos de que en un momento cuando tú estuviste sin trabajo, pues caíste como que en ese bache emocional y subiste de peso otra vez. Como tú pasaste por una situación personal complicada. Tú mencionaste, tú dijiste mi ex esposa en un momento. Sí. Entonces tú pasaste por un divorcio recientemente. Sí, el año pasado. ¿Cómo te hiciste para eso? ¿Eso te llevó otra vez a caer sobrepeso y salir o no caíste y te mantuviste como Sí, no. Porque hoy día yo te veo incluso físicamente en mejor peso que la última vez que nos vimos, que hace un tiempo. No, pero precisamente el año pasado el divorcio se firmó en diciembre de 2018 y nada, y nos separamos, pero el año pasado para mí fue 2018-2019 para mí fueron bastante crudos y por todo el que ha pasado por un divorcio sabrá exactamente por lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando, perdón. Y eso fue devastador en ese sentido. Entonces, naturalmente volví a caer en ese ciclo y subí de peso. Piqué la 202 libras. Eso fue todo el año pasado. 202 de nuevo. Y eso me recuerdo como ahora, el año pasado, como para enero, estaba pesando las 202 libras. Y eso perdóname, porque no quiero perder el hilo de eso. ¿Eso te pasó porque dejaste de entrenar y volviste a comer como antes? ¿O volviste a comer como antes y te mantuviste entrenando? ¿O? Yo no dejé de entrenar. Yo estaba entrenando. O sea, que la alimentación es sumamente importante. No, lo que yo... creo que fue Mark Allen que lo dijo, o había una cosa que lo dijo, el que you can't out-train what you eat. Okay. No puedes sobreentrenar por lo que comiste o entrenar. Tú no puedes... O ganarle en el entrenamiento a tu alimentación. Exacto. Entonces, yo salgo a montar bicicleta por 3 horas y yo quemo 1500 calorías, por decir un número. Pero, ¿cuántas calorías tú crees que tiene un combo de Wendy? ¿Sí? No. Ojo, no tenemos nada en contra de Wendy. No hay nada contra Wendy. Wendy... Sí, Wendy es bien. Exacto. Wendy es una jevita bien. Sí, pero un combo de Burger King... y no tiene que ser uno muy grande. Un Whopper, por ejemplo, o un Quarter Pounder... ese gordito está ahí todavía porque te sabe los nombres de los combos. Ya lo sabe. No, ese gordito está latente y vive en mí. Sí. Hay que tenerlo bajo... No estamos riendo de eso. Y estábamos hablando de que la obesidad también es un tema de una dependencia, de una adicción. Y... O sea, el salir de ahí no es un evento. No es salir de ahí y ya. O sea, tú batallas con eso constantemente. Pero toda la vida. Entonces, eso era lo que iba a llegar a contar. Bueno, volviendo a lo del...
el hamburger solo, Sí. sin las papas y los refrescos. Y Son como 800 calorías. el hamburger solo, uno de cuarto de libra, son 500 y pico calorías. Okay. El combo completo tiene que picar en la 1000. Sí. Porque un refresco, Seguro. un refresco de 12 Por pequeño onzas, que sea. no, un refresco de 12 onzas, una Coca-Cola de 12 onzas, son 280 calorías. Ya vamos por las 700, casi 800. Exacto. Y a eso tú le sumas la papa. Exacto. Entonces ya ahí se fue Sí. las 3 horas de bicicleta. Sí. Y eso es una sola comida. Eso es una sola comida de 3 al día o de 5. Sí. Entonces, naturalmente uno no se tiene que cuidar. Y entonces el año pasado, por ejemplo, yo estaba entrenando pero estaba soltero otra vez, salía y bebía todos los fines de semana y no estaba muy pendiente a lo que yo estaba comiendo y volví a caer en el autoengañarme. Ok. En que... Yo salgo de esto. Eso. No. Y en el not being accountable. Ok, no soy responsable. Exacto. Que bueno, yo estoy entrenando y yo voy a montar bicicleta mañana y yo voy a nadar y yo voy a correr y me quedé enganchado en ese ciclo de 190, 195, de que soltaba un chin, volví y pecaba a la 200. Sí. Y eso me duró hasta diciembre de este año. Que en noviembre yo volví para Cozumel a hacer mi cuarto Ironman y no lo terminé. Tú no terminaste Cozumel. No terminé Cozumel. Ahí fue que tú dijiste no. Yo llegué a Cozumel pesando ya casi 200 libras de nuevo. Pero, y estamos hablando del peso, pero no es nada más el peso. O sea, el estado físico, Exacto. en qué tanta forma tú estás, no se refleja solamente en el peso. No, pero para que la gente también... Sí, pero para que la gente sí. lo conecte también con que no es nada más el número. 200 libras igual es mucho para una gente de tu estatura, pero no es nada más el número, sino cómo tú te sientes. La alimentación es el combustible que tú le das a tu cuerpo. Y si tú le pones gasolina de la mala a tu carro, Exacto. va a ir tosiendo el camino Y entero. tú vas a pitonear. Entonces, pero también a mí me rompí un dedo del pie en septiembre y... Bueno, pasó lo que pasó. Yo llegué de Cozumel y yo dije, esto no puede seguir. Y entonces llamé a nuestro amigo Humberto. Sí. Pero al que tocó, al ingeniero Keto. Y comencé a hacer keto en diciembre. Yo creo que soy el único dominicano de la historia que pasó diciembre que haber rebajado durante diciembre. ¿Con cuánto empezaste el año? El año yo lo comencé en 193 libras. Está bien. Y entonces hoy estoy en 183. Entonces, pero es lo que te digo, es caer en cuenta caer en cuenta que la decisión está en ti. Antes de terminar, Jorge Iván, ¿qué tan importante es el círculo cercano tuyo cuando tú tomas la decisión de cambiar tu estilo de vida? Mira, sumamente importante, porque si tú no tienes ese círculo de apoyo que te empuje y te ayude a fomentar esos buenos hábitos, esas buenas decisiones, las probabilidades que tú tienes en recaer son infinitamente mayores. Okay. Igual pasa con los alcohólicos, los drogadictos. Sí. Si usted lo que tiene es un grupo de panas, bebedores y fumadores, y suelte esa gente en banda. Un ludópata que llega al trabajo y lo primero que se encuentra es una gente que le dice, me soñé tal cosa, ¿qué número debo? No, mi amor, tiene que rodearte de personas que puedan apoyarte.
Entonces, y es una cosa muy buena que tiene el mundo del running y del triatlón, vamos a decir, que esa comunidad, en su mayoría, Sí. le gusta. Ver que las otras personas van conquistando cosas. Exacto. Suena Y te ayudan y te empujan a ayudarte a lograrlas. Entonces, eso es algo muy bueno que tiene la comunidad aquí. Que habrán su chisme de aquí para allá. Pero en todas partes donde hay eso, mucha gente. En exacto. todas partes donde hay mucha gente, pues hay Eso diferencia. siempre pasa. Pero eso es disparate. Pero en su esencia, eso es algo que es digno de aplaudir de esa gente. Oriván, gracias de verdad, porque yo sé que lo que más trabajo te dio de todo esto, porque te manejaste súper bien en la conversación, lo que más trabajo te dio de todo esto fue escribirme para decirme, hey, yo creo que tengo algo que decir. Yo lo sé que eso debió ser lo más complicado para ti No, ya, imagínate, todo esto viene de hace... Yo cumplo 12 años ahora en marzo de que me operé. Y lo bueno de todo esto es que tu niña está cada vez más consciente y ve cómo su papá se alimenta y lo que hace su papá y va a crecer viendo eso. Sí, digo, eso es lo que uno quiere fomentar. Uno lo que quiere fomentar a los niños. Y ya ahora que ella está más grandecita, quiero... Ve cómo... no, llevarla y claro, meterla en de esa carrerita que hacen. Claro. Que eso estaría muy ápero, ¿no? Sí, puede hacerlo. Definitivamente, viejo. Gracias de verdad. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Chao.